Bueno, bienvenidos a todos. Seguramente en breves se vaya incorporando más gente. Bueno, un poco me presento, soy Julia, parte del equipo del Festival de Danza por la Identidad. Un poco para introducir el encuentro, el Festival Danza por la Identidad desde el 2015 se viene organizando en apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo con la coordinación de Yamila, y este es la quinta edición, y este encuentro se enmarca en esta quinta edición del Festival Internacional Danza por la Identidad, un encuentro con Nahuel Sosa, que lo presento brevemente para después darle la palabra. Nahuel Sosa es sociólogo y abogado, docente de la UBA, director del Centro de Pensamiento y Formación Génera. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, le doy la palabra a Yamila. Quiero agradecer la presencia de Leticia Eva Locio. Ella es directora provincial de abordaje integral de las violencias por razones de género de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Leticia, por acompañarnos. Gonzalo Márquez, que es el secretario de la presidencia de la Universidad de La Plata. Y también sé que se va a sumar, sabemos que se van a sumar a lo largo de la charla, Gilla Logirato, que es directora del Hospital San Juan de Dios. También pertenece a Hijos, provincia de Buenos Aires, igual que Leticia Locio, también Leo Fossati, que es nieto recuperado de acá de la ciudad de La Plata, que pertenece a Abuelas. Así que te damos la palabra, Nahuel. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a Yamila, a Julia, a Sol por la invitación y al Festival de Danza por la Identidad, y obviamente muy contento de estar con Abuelas de Plaza de Mayo. Yo también soy familiar de desaparecido, mi tía abuela es abuela y madre de Plaza de Mayo, así que bueno, siempre la lucha por los derechos humanos es algo que está muy presente desde que soy chiquito en mi familia. Dicho esto, mi idea es hacer una intervención relativamente corta, de 15-20 minutos, y en todo caso luego, si hay preguntas o comentarios, vamos haciendo, un poco tratando de entender estos nuevos tiempos en la virtualidad, donde los Zoom, por lo menos yo tengo la hipótesis que tienen una efectividad de media hora, 40 minutos, después me parece que se pierde un poco capaz la dinámica que a veces se puede dar en forma presencial. Bueno, un poco nada, yo voy a tratar de dar más que nada un punto de vista sociológico, un aporte para entender el momento y el rol que puede cumplir la identidad y los derechos humanos, capaz mucho más sociológico que vinculado al derecho o a la abogacía, y que tenga que ver en todo caso con poder pensar algunas claves, ¿no? La primera, si uno se detiene por un momento en la historia de la humanidad, siempre las pandemias o las catástrofes, cuando fue, por ejemplo, el caso de la peste bubónica, la peste amarilla en nuestro país, o la Primera o Segunda Guerra Mundial, es decir, momentos muy traumáticos, sin duda las sociedades no vuelven a ser las mismas después de ese hecho traumático, ¿no? Porque entre otras cosas, algo que yo veo con cierta preocupación, que hay una mirada demasiado iluminista, demasiado racionalista, en el sentido de pensar que las sociedades solo se van a comportar por la razón, por la ciencia, por lo dato, por lo empírico, ¿no? Y las sociedades también se comportan por los sentimientos, por las creencias, por los valores y las costumbres que puedan estar presentes en esa sociedad, por los imaginarios colectivos. Es decir, no existe la sociedad tan mecánica, ¿no? Al estilo George Orwell, que uno podría plantear, ¿no? Sino que más bien es una complejidad de tramas en las cuales puede predominar una u otra en determinados momentos, ¿no? Me parece que en ese marco siempre este tipo de hechos traumáticos desnudan los valores, ¿no? Cuáles son los valores que predominan, desnudan también las desigualdades, algunas que podían estar más latentes y otras más manifiestas. Y también son momentos de transición, por lo tanto, si son momentos de transición, son momentos de disputas. Y son momentos sobre todo de disputas por el sentido. Hoy estamos atravesando una pandemia que, entre otras cosas, construye una crisis de sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir con una crisis del sentido? A mí siempre, capaz que aunque pueda pecar un poco esquemático, me parece que si uno recupera algunos aportes de Gramsci e incluso algunos aportes de Jauretche, uno puede pensar en distintas dimensiones, ¿no? O sea, la dimensión
electoral, por ejemplo, ahora vamos de cara a una elección, la dimensión política y la dimensión cultural. Muchas veces puede haber un proceso en el cual hay un triunfo electoral o un triunfo político, y no obstante eso no se transforma en un triunfo cultural. Por eso los triunfos culturales son muy importantes, porque por lo general suelen perdurar en el tiempo, y por lo general cuando los pueblos tienen derrotas culturales son mucho más difíciles de revertir que cuando tienen una derrota electoral o cuando tienen una derrota más política, ¿no? Por citar un ejemplo, cuando Macri gana, sin dudas gana electoralmente, 2 elecciones, 2015, 2017, tiene un triunfo parcial en términos políticos, pero en términos culturales hubo lugares donde no pudo avanzar. Por ejemplo, en el caso de derechos humanos, cuando se hace la ley 2x1, era tan fuerte, estaba tan impregnado en nuestro país, en el sentido común, por lo menos en el sentido común mayoritario, los derechos humanos como parte constitutiva de la democracia, que le fue muy difícil, ¿no? Porque hay un consenso, por decirlo de una manera, un triunfo cultural, si uno lo quisiera poner en esos términos, que obviamente no es permanente y puede ser reversible, pero que sin embargo otorgaba determinadas legitimidades que eran independientes de quién ganara una elección. Digo esto porque por lo menos parto de la hipótesis de que estamos en una crisis de muchos sentidos común, y que hay que tener alerta en que hoy esa crisis parecía tener más respuestas por derechas que por izquierdas o por respuestas populares. Es decir, uno no puede dejar de ver con mucha preocupación cómo la pandemia profundizó un proceso de radicalización de las derechas, cómo de alguna manera, mientras arranca la pandemia, pone en crisis algunos paradigmas neoliberales, siempre teniendo en cuenta el neoliberalismo como proyecto económico, pero también como proyecto cultural. Es decir, el capitalismo financiero no solo se basa en las finanzas para su éxito, ¿no? Sería medio iluso pensar eso. De hecho, por lo contrario, invierte en cultura, invierte en capitalismo digital, invierte en determinados, en artes, etcétera, porque necesita construir narrativas culturales y artísticas que permitan legitimar determinados procesos de desigualdad o opresión, o por lo menos permitan disimularlo, ¿no? Uno podría decir, una de las grandes virtudes lamentables que ha tenido el capitalismo en el último tiempo, y particularmente el capitalismo financiero, es su capacidad por disimular, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de la meritocracia, de todos somos emprendedores y emprendedoras, ¿no? Eso que aparenta ser un pionero, que a uno lo puede entusiasmar. Lo vemos en el caso de Rappi con los pibes bicicleteando, ¿no? En el caso de Amazon, sé tu propio jefe, te pones tus propios horarios, vas a poder trabajar desde tu casa. Y lo que termina sucediendo es que hay un proceso de autoexplotación que es 10.000 veces más descarnado que incluso el proceso de explotación clásico que veíamos con Chapín en tiempos modernos, ¿no? Perón decía del trabajo a la casa y de la casa a trabajo, y ahora vamos más a un esquema de Charly García de la cama al living, ¿no? Y eso significa también un abuso en el cual se diluye la frontera entre lo íntimo y lo laboral, y en el cual también pareciera que nos volvemos trabajadores online las 24 horas, que si no le contestás el WhatsApp a tu patrón en un determinado horario, después la empresa te castiga. Entonces, quiero decir esto para ver que estamos en un momento donde se están revolucionando muchas cosas. Esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Digo, la desocialización implica también nuevas formas, por lo tanto implica nuevas formas de opresión, implica nuevas formas de alienación y también nuevas disputas culturales. Decía que me parecía que en el inicio de la pandemia volvió a estar en el centro el valor de lo público, el valor del Estado, volvió a haber cierta idea de comunidad, por ejemplo, los aplausos en nuestras casas a las 9 de la noche, y volvió a haber cierta idea, ¿no? Bueno, esto de hay un otro, ¿no? Cuando las papas queman, nadie se salva solo. Y cuando se viraliza ese hashtag, te cuida el Estado, te cuida el mercado, no era menor, ¿no? Cuando las papas quemaron, las sociedades no le fue a reclamar al mercado, le fue a reclamar al Estado. Y está muy bien eso, ¿no? Y mi sensación es que empezó a haber toda una oleada de profundo cuestionamiento, digo, desde el Papa Francisco, pasando por Angela Merkel, cuestionando algunos valores básicos o pilares básicos del neoliberalismo, y que la respuesta que encuentran las derechas hacia hacia ese temor de perder cierto sentido común, hacia cierto temor de perder ciertas hegemonías, fue una respuesta profundamente agresiva, ¿no? Una respuesta que se basó en esta idea de economía
o salud, que se basó en esta falsa dicotomía entre educación o salud, y que sobre todo se ancla mucho en una suerte de un neoindividualismo autoritario, ¿no? Porque uno puede no estar de acuerdo con el liberalismo en términos clásicos, pero uno no deja de reconocer que el liberalismo siempre abogó por la ampliación de derechos civiles y políticos, ¿no? Hoy estamos discutiendo el tema también de derechos humanos, pero uno ve ahora una suerte de liberalismo que es profundamente reaccionario ante la ampliación de cualquier tipo de derecho. Así se amplían el derecho hacia las mujeres y diversidades y disidencias, inmediatamente aparece una actitud reaccionaria sobre esa ampliación de los derechos. Se amplía el derecho hacia los trabajadores de la economía popular, inmediatamente aparece la idea de parásitos, ¿no? Hoy vemos muchos referentes desde la derecha, planteando esta idea de que están los que producen versus los parásitos. O sea, los parásitos básicamente tendrían que ser todas las clases populares, había así por haber. Entonces, pongo estos ejemplos para decir que estamos en una profunda crisis civilizatoria, que estamos en un momento de transición y que por lo tanto estamos en un momento de disputa, ¿no? Y que ese momento de disputa implica pensar que la nueva normalidad, la pospandemia, como algunos la llaman, va a implicar una disputa por nuevos valores, porque en este momento las crisis, las sociedades siempre se vuelven a repensar a sí mismas. Y eso es necesario hacerlo, ¿no? Porque si las sociedades no se pueden pensar a sí mismas, no hay posibilidades que existan alternativas. Y me parece que en ese plano lo que uno puede ver, decía con preocupación, es un proceso de radicalización de las derechas, un proceso de radicalización de los discursos de odio, que han tenido como su blanco predilecto los derechos humanos y lo que ellos comúnmente llaman como la ideología de género, ¿no? Cuando uno ve cualquier tipo de libertarios o uno ve esta nueva oleada de las derechas, que sobre todo está creciendo mucho en lo que son los sub-30, uno ve que los adversarios principales, los ataques constantes hacia los feminismos en sus distintas vertientes y hacia los derechos humanos. Los discursos de odio tienen como particularidad que son discursos que se basan en explicaciones simplistas, reduccionistas, que estimulan un sistema de sentimientos y de creencias en los cuales hay un otro al cual odiar, y para que haya un otro al cual odiar, yo necesito construir un proceso de estigmatización de ese otro, ¿no? De alguna manera quitarle su condición de ciudadano, quitarle su condición de par. No hay pares que somos adversarios y tenemos una diferencia política, pero reconocemos en el otro una legitimidad, sino que no hay un otro. El otro no es un otro, el otro es un parásito, el otro es un choriplanero, el otro es un populista, el otro es un cuca, el otro es un zurdo, no sé, digo, todas las categorías que comúnmente las escuchamos con Babi Checopar todos los días. El punto es que eso, que al principio parecía algo marginal o algo, empieza a impactar en el sentido común y aparece algo que muchas veces en sociología uno no puede determinar, que es la invitación a la sociedad a construir prácticas autoritarias, prácticas fascistas. Y esto supone un gran peligro para la democracia porque uno puede tener un sistema democrático en lo formal, pero una sociedad que cada vez recurre a prácticas sociales más autoritarias, ¿sí? Digo, la democracia, como sabemos, no es solo un sistema institucional. Su potencia radica en la práctica, es decir, en los ciudadanos practicándola cotidianamente. Ejemplos. Linchemos todo al pibe. Convocar a la sociedad a linchar a un pibe porque robó un reloj, ¿no? Y esto se empieza a legitimar como una práctica. Denunciemos al docente que habla de Santiago Maldonado. O sea, es la primera vez de la vuelta a la democracia que se arma un 0800 para denunciar a los docentes con el gobierno de Vidal, ¿no? A lo que pasó hace 2 o 3 años. Denunciemos al docente que enseña ideología de género. Todas estas prácticas van construyendo un sentido común, conservador, y que en un proceso de, como yo les decía al principio, en un hecho traumático, son hechos donde también las sociedades están viviendo un momento de angustia social, de miedo. Por lo tanto, del miedo al odio, el paso es una frontera muy corta, ¿no? Ustedes, incluso en otros países, cuando uno escucha a Bolsonaro, a Trump, uno ve esta idea de la culpa desde los chinos por haber traído el virus, la culpa, digo, siempre son procesos donde hay una tierra muy fértil para que la salida sea culpar a algún otro grupo social, ¿no? Si la Argentina no se pone de pie es porque el Estado son todos chantas, ¿no? El curro de los derechos humanos, bueno, digo, entonces estamos en ese momento de transición, uno dice, bueno, acá hay una alerta, ¿no? Cosas que para nosotros son consensos democráticos, ineludibles, inalterables, profundos,
empieza a haber sectores que cada vez lo empiezan a poner más en cuestión. En algunos casos de formas que parecen medio irracionales, medio marginales, pero lo peor de los discursos de odio es cuando empiezan a racionalizar el odio. ¿Qué significa racionalizar el odio? Que yo te construya motivos por los cuales es legítimo que vos odies. Odiar por lo general es políticamente incorrecto, nadie va por la calle diciendo yo odio. Ahora, si yo te construyo motivos, está bien que odies porque mirá que este extranjero te va a quitar el laburo. Por ejemplo, lo vemos en Francia con el partido de Le Pen, con AfD en Alemania, ¿no? Está bien que odies porque este que estás odiando, no sé, es un chorro. Entonces, se empiezan a construir motivos por los cuales es de alguna manera legítimo tener una práctica autoritaria, tener alguna acción. Bueno, eso sería como la mirada más, no sé, más de tener cierta cautela, más negativa de este proceso, de tener ciertas alertas. Y después, por otra parte, uno podría decir, bueno, a su vez, estamos en un momento en los cuales es necesario recuperar la imaginación política, ¿no? Porque si hay una radicalización de las derechas, del otro lado tenemos el deber de construir nuevas utopías, distintas capaz a las que fueron las del siglo XX. Si tenemos el deber de construir nuevas imaginaciones políticas, de construir cuáles son los nuevos nunca más, ¿no? Nunca más una deuda externa, nunca más a un lawfare en términos de poder judicial. Y esto es importante porque tenemos que construir nuevos sentidos comunes para que la salida de esta pandemia sea una salida con más derecho, más democracia y más Estado. La salida de esta pandemia puede ser una salida con más discursos de odio, con neofascismo y un nuevo proceso de concentración de los capitalismos, o por el contrario, la salida de esta pandemia puede ser una salida de que justamente ponga en evidencia la necesidad de lo público, la necesidad del Estado, la necesidad de salir de las prácticas individualistas y recuperar la idea de comunidad, y que por lo tanto la salida de esta pandemia sea con más derechos, ¿no? Y ahí aparece toda una serie de agendas, reforma tributaria, el impuesto a la fortuna. Yo decía antes el teletrabajo, también aparece como contraprestación el derecho a la desconexión, y se arma la ley de teletrabajo y los sindicatos plantean que tiene que volver a respetarse la jornada laboral, porque entre otras cosas lo que hace el teletrabajo es que pareciera que la jornada laboral se volvió de 24 horas y no de 8. Bueno, digo, quiero decir, y eso aparece un concepto interesante del ecologismo, que es la idea del nuevo pacto verde. Entonces aparece esta idea de, ojo que las pandemias también aparecen en la medida que hay una relación depredadora del ser humano con la naturaleza, y por lo tanto en la medida que se rompen ecosistemas y proyectos de hábitat van a aparecer nuevos virus y nuevas enfermedades. Entonces me parece que si bien hay una radicalización de las derechas, también hay toda una nueva oleada que plantea una serie de agendas, ¿no? El ecologismo, los feminismos, los movimientos sociales y la economía popular, lo que sucedió en los barrios populares con la economía del cuidado y la economía popular, y el rol que tuvieron las organizaciones a la hora de salvar vidas donde el Estado no estaba. Digo, fue la propia organización popular la que permitió construir redes de solidaridad. Bueno, me parece que si vamos por lo segundo, esto supone también reflexionar de distintos ámbitos, de los ámbitos artísticos, culturales, académicos. Bueno, ¿cómo vamos a convencer a quienes no están convencidos, ¿no? Me parece que acá la gran estrategia es que esta crisis sea una oportunidad para colocar en la agenda pública y renovar los consensos sobre ejes que nos parecen que son claros, ¿no? Y eso tiene que ver con reafirmar la política de derechos humanos histórica que se ha tenido, y sobre todo también con pensar esa política vinculada con nuevos derechos que empiezan a aparecer. Digo, aparece la conectividad como un derecho humano, como apareció la comunicación a fines del siglo XX en el informe McBride en la ONU. Hoy, por ejemplo, no es casualidad que aparezca el tema de la conectividad y tener el derecho a la conectividad como un derecho humano frente a corporaciones que no quieren que eso suceda para poder seguir aumentando la Internet como se les ocurre. Digo, hablo de Clarín o La Nación, por ejemplo. Aparece el tema de pensar al ecologismo también como una nueva ampliación de derechos. Aparece el tema también de poner en discusión el genocidio actual, es decir, por ejemplo, empiezan a aparecer corrientes académicas que plantean que hubo un genocidio sanitario por parte de Bolsonaro. Entonces aparece esta idea también de pensar al genocidio como concepto en el cual también tiene que ver con cómo actuaron muchos gobiernos de derecha con la pandemia, ¿no? Bueno, nada, para ir cerrando, por lo menos esta primera parte, o ya para ir cerrando como quieran,
me parecía que estaba bueno poder alertar, por un lado, con este proceso de radicalización y de crecimiento de discursos de odio, y a su vez poder poner otra segunda mirada que tiene que ver con que también es una oportunidad para revalorizar, y en nuestro caso, en nuestro país, la Argentina tiene una historia de movilización social muy alta, tiene una historia de democracia y de valorización por parte de la ciudadanía de esa democracia muy alta, a diferencia de otros países de América Latina. Digo, eso no es menor. Estamos en un contexto de la región en la cual hubo 5 golpes de estados de nuevo tipo en todo lo que va del siglo XXI, digo, Honduras con Zelaya, Lugo en Paraguay, Dilma en Brasil, Evo Morales, es decir, aparece una región en la cual probablemente se vayan esquemas de muchos avances y retrocesos. La Argentina es vanguardia en muchas cosas de derechos humanos, esto sin duda, cuando uno lo compara con otros países de nuestra región, sin duda la Argentina tiene un avance producto de la lucha de madres, abuelas y de la sociedad en su conjunto. Bueno, me parece que eso marca una etapa, ¿no? Una etapa de decir, hoy tenemos ese desafío, y sobre todo el desafío de construir narrativas de futuro. No puede pasar que el futuro quede como una narrativa libertaria de derecha, ¿sí? Me parece que ahí es clave repensar y pensar al futuro no como la incertidumbre que decía Esteban Bullrich, porque creer que el futuro es la incertidumbre es una idea darwinista, supone que están los que se adaptan y los que no se adaptan al cambio, o sea, va a haber ganadores y perdedores. Bueno, yo creo que tenemos que pensar el futuro como una construcción colectiva. El derecho a tener futuro, el derecho a tener un Estado que planifique, el derecho a tener una sociedad que frente a las adversidades pueda construir esquemas para resolverlo. Y me parece que en esa narrativa de futuro tiene que ver también con cómo vamos así logrando nuevas conquistas culturales en materia de derechos humanos y ampliando y profundizando sobre todo nuestra democracia, que creo que por ahí van a venir las élites. Eso no quiere decir que vayan a dar un golpe de Estado en la Argentina, no es una cosa a la otra, pero sí quiere decir que en la medida que haya conquistas populares, probablemente se apueste a procesos destituyentes, probablemente se apueste a través de la fake news y a través de distintos esquemas a buscar esquemas de caos, probablemente se apueste a dañar la lucha que se ha conquistado, y eso va a suceder. Entonces me parece que frente a ese escenario, la salida tiene que ser apostar a que luego de esta pandemia, luego de que se siga el proceso de vacunación y teniendo en cuenta que vamos a estar en un país donde la próxima década va a ser muy dura en términos económicos, porque el impacto de la pandemia, y sobre todo para países periféricos como el nuestro, es un impacto muy duro, sin dudas, creo que va a ser clave poder recuperar esta idea de futuro. Bueno, de mi parte, por ahora nada más. Bueno, primero de todo, gracias, Nahuel. A mí me parece hermoso que sea en Argentina, que suceda esto de la democracia, que no quede nada más en las urnas, ¿no? Que la democracia está en la calle, está en las reuniones, está en estos espacios, están en todos los lugares que nos pongamos a hablar y a discutir o a conversar sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestro país. Y me parece que eso es súper valioso. Como decía Nahuel, nadie se atrevió a destruir lo que se había construido en materia de derechos humanos. Y bueno, nada, eso es muy importante y es un gran logro, me parece, como sociedad. Así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos por participar, a vos, Nahuel, y a todos los aportes de cada uno. Gracias, Nahuel. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Adiós.